contexto del agua. Está con nosotros el doctor Raúl Cuellar Chávez, miembro del Consejo Ciudadano por el Agua. Doctor, qué gusto saludar. Muy buenos días a todos. Con el gusto de siempre y agradeciendo la oportunidad de colaborar en este programa de Contexto del Agua con el tema el final de la temporada de estiaje en la región, que también se publica hoy en El Siglo de Torreón y se presenta en internet en el portal de GREM y en el blog Paradigmas Agua. Estamos muy cerca de que termine ya la temporada de estiaje. Se conoce así a esta época como el periodo de lluvias mínimas o nulas en las cuencas de los ríos Nasa y Agua Naval, que ocurre durante 7 a 8 meses entre noviembre a mayo o junio de cada año, con excepción de algunas escasas lluvias ocasionadas por los frentes fríos en la temporada de invierno o primavera. Los registros históricos de precipitación pluvial en la cuenca así lo demuestran. Las lluvias en la cuenca y en la comarca lagunera dependen de la humedad que llegue de las costas cuando ocurre la temporada de ciclones, principalmente en el Océano Pacífico y con menor frecuencia en el Golfo de México. Por lo tanto, la disponibilidad de agua en la región depende de los fenómenos meteorológicos que aportan lluvias en forma aleatoria a la meseta central del norte del país. Con un solo huracán, se pueden llenar las presas de la cuenca del río Nazas cuando llega a impactar las costas entre Nayarit y Sinaloa. La falta de lluvias durante el estiaje se magnifica al incrementarse el calor en la medida en que transcurre la temporada de primavera e inicia la de verano, aumentando el consumo de agua y generando percepciones y pronósticos entre la población sobre una posible sequía. Muchas pequeñas comunidades rurales sufren por el restringido abasto de agua, por lo que se les suministra agua en carros tanque, o mejor conocidos como pipas. Sin embargo, el problema de suministro de agua para beber en estas localidades es permanente, al no contar con sistemas formales de abastecimiento, por lo que esta situación se presenta tanto en periodos de estiaje como de lluvias. Ahora que nos encontramos al final de la época de estiaje, se presenta una mayor demanda de agua en las ciudades y pequeñas comunidades del valle de la comarca lagunera, por lo que los organismos operadores de los sistemas deben enfrentar esta situación y proporcionar un servicio continuo de abastecimiento de agua con presiones adecuadas. Casualmente, durante el estiaje ocurre el ciclo de riego agrícola de marzo a julio, con las consecuencias aportaciones a la recarga de los acuíferos regionales, al presentarse los escurrimientos en el río Nazas desde las presas El Palmito y las Tórtolas, principalmente en el valle de Villa Juárez. Esta época de estiaje es temporal y una vez que termine volverá a presentarse el periodo de lluvias de junio a octubre. Independientemente de la época del año, los organismos operadores necesitan fortalecerse y mejorar las eficiencias de sus procesos. Y nosotros lo que debemos hacer es aprender a cuidar el agua, utilizándola más eficientemente en el riego agrícola, tanto con agua superficial de las presas como con agua subterránea del acuífero. Y en las ciudades, tanto en los domicilios como en las escuelas, comercios, industrias y servicios públicos. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos dentro de 15 días. Doctor, fíjese que nos acordamos mucho de usted ahora con lo que pasó. Bien, doctor, nos acordamos mucho de usted. Qué bueno. No, muy bien, sobre todo porque sabíamos que usted nos podía dar respuestas. Cuando sucedió lo que sucedió con CIMAS y con el con la falla esta tan importante que tuvo CFE y que entonces prácticamente el 80% de la ciudad quedó sin presión o sin el líquido, es hasta entonces cuando nos dimos cuenta, muchos de nosotros, lo valioso que es abrir la llave y que salga agua. Y darnos cuenta que hay una parte de la población que no goza de este privilegio y que entonces, como usted lo menciona, hay comunidades que sea estiaje o no sea estiaje, no tienen agua. ¿Sí? Entonces, tenemos que urgir que los organismos operadores de agua sean más eficientes y que no sea una promesa año tras año, tras año, tras año, que ahora sí, en tiempo de calor no va a faltar el agua. Y entonces, bueno, pues ya fue CFE la que tuvo la culpa y entonces ya no tuvimos el agua, o un pozo no funcionó adecuadamente.
cualquier pretexto, ¿no? Entonces... Sí, o viene el estiaje y se hace más crítico la situación, escasea más el agua, hay más calor. No, yo creo que sí debemos de darle la importancia de vida, de ver. Las autoridades municipales como que se conforman con salir del paso, con dar el lo servicio. Lo mínimo. Sí. Y eso, a veces. Digo, porque aquí, más allá de esa crisis, no hay semana que no recibamos llamadas de falta de agua por horas o incluso por días en algunas colonias, ¿no? Es decir, donde sería lo mínimo. Yo quería comentar, doctor, también esa crisis de esos días puso muy en evidencia la cantidad de gente que ya ha dado por sentado y natural la necesidad de tener un tinaco, una cisterna, una bomba, el hidro. Sí. Es decir, ¿No hay? está o no hay agua. Es decir, no sé, a mí me llamó la atención que parecía que era, por lo menos yo así lo percibía, una situación de algunas zonas de la ciudad, y ahora con esta crisis lo que salió a flotar es que ya es no solo lo normal, sino lo necesario para poder tener agua en esta ciudad. Los usuarios están cubriendo las deficiencias de los sistemas, ¿verdad? O sea, al poner una cisterna, es una erogación que hace el usuario, ¿verdad? Y incluyendo su instalación y todo, para suplir lo que el sistema no puede dar, ¿verdad? Lo cual no lo hace como una condición de normalidad, es decir, no tendría por qué ser así. Pero está ocurriendo algo que a mí me preocupa, porque ya no nada más es en las colonias populares, sino ya en algunos otros puntos de la ciudad, que ya no nada más es que tengas que tener el hidro y el tinaco para almacenar el agua, sino que hay gente que está recurriendo a estas bombas que se conectan de manera directa. No. A la red. Sí, eso es un crimen. Eso está prohibido. Pero está pasando, doctor. Sí, porque lo que hace la bomba es jalar y a los demás. Pobre tu vecino. Pues jala la cobija y pero de ese tamaño es la necesidad. Sí. Y la gente lo que sí, está... o sea, es una realidad. Claro. Y sobre todo en ciertas colonias. Claro. La Victoria, en la compresora, en Caleras Solares, sí, en la desesperación. La desesperación y los sobre lleva... todo porque como está en el cerro, un poquito, muchas de las viviendas, pues evidentemente la presión no da. Sí, a nivel. Sí, no hay agua. pero como no los vemos y no los oímos, no nos acordamos. Es hasta que nos pasa que realmente vamos y ponemos atención en lo indispensable que es el agua. O sea, pasar 24 horas sin agua, a nosotros nos ocurrió aquí en el centro, 24 horas sin agua, se trastoca. Se trastoca la convivencia y se trastoca la calidad. O estar acostumbrados a poquita agua en la mañana y se acabó. Y yo lo he dicho aquí porque me lo han confiado varias personas que viven en el rumbo del perímetro de la Alameda. ¿Cómo no tienen agua? ¿Sí? Y yo decía, es una población que ha envejecido, es una población que ya carga ciertos años, entonces no tener agua es todavía más dramático, porque ¿quién les acerca el agua? Y si hay que comprar garrafón, ¿quién les lleva el garrafón? No, o sea, son muchas cosas que no podemos perder de vista, doctor. Pues sí, seguiremos machacando. Oiga, doctor, a ver, ¿y va a llover? Y va a llover. ¿Sí? ¿Lloverá? ¿Tendremos agua este año? No me sorprendería que no lloviera en los próximos días, pero yo me esperaría hasta después del 15 de junio, por decir, mediados del mes, que yo creo que sí va a llover. Hay un pronóstico de 17 huracanes en el Pacífico, no sé si supieron. Sí. Que está arriba del promedio normal de 13. ¿Sí? El año pasado hubo creo que 18, 19. ¿Algo que ver con el niño, con la niña? Sí, creo que sí, está relacionado con el niño, sí. Y el pronóstico es que va a haber 17 huracanes. Esos 17 huracanes no necesariamente pegan en las costas, no necesariamente van a impactar a la cuenca del Nasa, ¿verdad? Pero con uno tenemos. Sí, no tenemos. Vamos a ver cómo nos va. Sí, esperemos que sea llovedor también. Pero ciertamente que hemos tenido un año seco, ¿no? Hasta ahora.
o es normal el comportamiento? Porque bueno, para mayo siempre es normal, ¿Sí? Quizá menos que el año pasado, o sea, ha llovido menos que el año pasado. El año pasado sí llovió más en los primeros 6 meses, pero es normal, es normal. Me parece muy bien. Bueno, Sí. finalmente estamos en el semidesierto, que no se nos olvide. Sí. Muchísimas gracias al doctor Raúl Cuellar Chávez con este contexto del agua que siempre nos da mucha luz. Muchas gracias a ustedes.